nuevo bloque en La Llave. Hoy, en El escritor y su lugar en el mundo, llegamos a Coronel Pringles, en la provincia de Buenos Aires, de la mano de César Aira. De lo particular a lo universal. Escribir nuestro lugar en el mundo. César Aira, Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. El tilo es un árbol chico, elegante, de tronco delgado, que parece siempre joven. En la plaza de Pringles, además de 10.000 tilos de esos, normales, había uno que por un extraño capricho de la naturaleza se había vuelto enorme, venerable, el tronco retorcido, la copa impenetrable. 20 de los otros tilos fundidos en uno no habrían hecho este. Yo le habría puesto el nombre el tilo monstruo. Lo miraba con cierto pavor, o por lo menos respeto, pero también con cariño, porque como todos los árboles era inofensivo. Nadie había visto un tilo de ese tamaño en otra parte, y los pringleses lo teníamos por un monumento a la singularidad del pueblo. Era una aberración, pero grandiosa, con la majestad exótica de lo único e irrepetible. El tilo, César Aira. Me estabas contando un poco cuando decidiste ser una escritora profesional, o por lo menos empezar a ponerle fichas a eso. A partir de ahí, ¿cómo hiciste? ¿Te empezaste? Yo sé que te formaste con un montón de profesores, de maestros. Sí, yo ya venía haciendo talleres y demás, pero digamos que para nombrarte los tres que fueron como condicionantes, quizás te nombraría un cuarto. El primero que fue Enrique Medina, porque fue el primero y porque me abrió la cabeza, ¿no? Enrique Medina me parece que era, digamos, lo debe seguir siendo, yo no sé si sigue dando talleres, pero muy buen maestro, pero además abridor de cabezas, ¿no? Hacerte pensar para otro lado, ¿no? Me sirvió mucho haber ido con él. Pero después mis tres maestros que más tiempo, con los que más tiempo estuve y a los que yo reconozco como mis grandes maestros son en literatura Guillermo Sacomano, que estuve muchísimos años haciendo taller con él, Mauricio Cartún, la parte de dramaturgia que estudié con él y después hice la carrera en la EMAD, que también tuve el profesor Tantañán, que también era un gran profesor. Y María Inés Andrés, que era directora de televisión y guionista y que era formadora de guionistas cuando no existía en Buenos Aires la carrera de cine, ni de guión, ni nada. Uno iba y se formaba con alguien que te iniciaba, ¿no? Entonces, en las tres cosas que yo he escrito, que es literatura, dramaturgia y guiones, tengo esos tres maestros, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia en la televisión? Porque es un medio a veces complicado para... Es un medio que es una picadora de carne, en realidad, ¿no? Entonces, es difícil a mí me resulta difícil sostenerlo mucho tiempo, sobre todo si vos tenés que hacer una tira diaria, porque estás todo el tiempo escribiendo capaz que 50 páginas por día, ¿no? Llega un momento, un montón, es un ejercicio de escritura realmente... Es un ejercicio realmente tremendo, que vos tenés que escribir y a la noche terminás y la gente te quiere hablar y vos no querés hablar con nadie, pues ya hablaste durante todo el día, porque te hablaste, te contestaste, te retrucaste, te insultaste, te amigaste, viste todo. También me costó poder trabajar porque yo estudié guión en la época en que nacieron mis tres hijos. Yo tengo tres hijos muy seguidos, con 1 año y medio de diferencia cada uno, y para trabajar de guionista son muchas horas fuera de tu casa, o por lo menos para iniciarte. Y yo estaba con María Inés Andrés, siempre le pedían guionista, pero yo siempre estaba o con un hijo recién nacido, embarazada, o bueno, algo así. Y entonces, cuando nació la tercera hija, Lucía, tenía muy poquitos meses y ella me dice, mira, Ricardo Rodríguez necesita guionistas y yo creo que tenés que ir vos. Y le digo, bueno, pero no puedo porque Lucía acaba de nacer, yo le voy a dar por lo menos 1 año la teta. Y me dice, no importa, pero vos tenés que ir y el problema es de él. Que él vea lo que hace con eso. Claro. Bueno, porque María Inés Andrés venía de una formación de la Universidad de Tucumán, que es una gran universidad, y además de una época que salieron de esa universidad Leda Valladares, Mayar Viña de Avellaneda, una generación muy interesante de mujeres y muy aguerridas, ¿no? De tomar el lugar que lugares centrales, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, entonces fui a ver a Ricardo Rodríguez, empujada por ella, empujada o por lo menos con este espaldarazo, decir, bueno, se le puede preguntar a este hombre qué se puede hacer. Con un respaldo, porque a veces porque en uno esos no momentos... se atreve, decir, ¿qué le voy a decir? ¿Que tengo que darle la teta a la nena? Capaz que... Y entonces le dije, mirá, me manda María Inés, ella dice que le parece que soy la persona indicada para este trabajo, pero yo tengo una bebé recién nacida y le tengo que dar la teta. Me dijo, bueno, tráela a trabajar. Bueno. Entonces yo fui durante bastante tiempo con la bebé a la oficina, que era en la casa de él, a trabajar. La tenía, viste que los bebés al principio no dan demasiado trabajo, sí. Entonces yo la atendía, cuando la tenía que atender seguía trabajando. Después con los meses, cuando ya necesitaba que saliera a pasear un poco más, la nena y demás, mi mamá venía, la sacaba y le daba una vuelta, y después ya
un tiempo trabajaba desde mi casa, un tiempo con él, pero ya nos conocíamos, podíamos hacer esta cosa de trabajar. Pero fue gracias a ellos dos que yo pude empezar a trabajar como guionista. Qué bueno, qué comprensivo, qué flexible. Sí, digo, que bárbaro. creo que después... A mí me gusta mucho contar esta anécdota porque muchas veces estas oportunidades se dan si del otro lado hay alguien que te tiende una mano para esto, porque otro hubiera dicho, no, toma un varón y que se arregle esta mujer con su hijo, o te obligan a decir, elegir, ¿no? Bueno, está bien, dejo a mi hija que la cuide alguien con el 90% de mi sueldo y voy a trabajar por el otro 10%, ¿no?, de guionista. Pero siempre hace falta alguien que un poquito... Con una flexibilidad, con una flexibilidad. Sí. Bueno, lo que yo digo en la novela, en Una suerte pequeña, de la amabilidad de los extraños, ¿no? Ese extraño que te tiende una mano y dice, bueno... De Blanche, la de Blanche Dubois, de Tennessee Williams, en el tranvía llamado Deseo. Que muchas cosas que te pasan dependieron de alguien que te dio una mano en ese momento, ¿no? Sí, totalmente. Y trabajaste en telenovelas conocidas, digamos, los bueno, nombres sí, con él conoce. trabajé. Lo primero que hice con él fue Trillizos, que era una serie que el protagonista era Franchella y que eran 3 Franchelas, ¿no? Entonces había que hacer los 3 hermanos Franchella. Y de esa serie, bueno, además de la escritura, me quedó la amistad con Laura Novoa, que es re amiga mía, que en ese momento era alguien que trabajaba en él. Así que uno se lleva de los trabajos también otras cosas más importantes a veces que el trabajo en sí mismo, ¿no? Y después hicimos Yago, Pasión Morena para Facundo Arana, Luna Morena. Después trabajé con Mario Segade y Velati, que hicimos, ellos eran los autores, yo trabajé con ellos haciendo Resistiré. Mi favorito. Resistiré fue como una... Sí, en su momento como un que... quiebre de un paradigma, ¿no? Sí, tuvo un éxito brutal. Ellos venían de hacer cosas muy interesantes, ¿no? Vulnerables, o sea, venían de hacer cosas muy interesantes. Y bueno, Resistiré lo que tenía era que era tira diaria. A mí, digamos, el principio, la Biblia, armado de personajes, los primeros capítulos sí lo podía hacer, pero después ya la tira diaria de todos los días era agotador. Es agotador. Después pasé con ellos a hacer, ellos a su vez hacían otro programa semanal que era 4 amigas, otro que 3 padres solteros. Se me acomodaba mejor el trabajo, ¿no? Porque una tira diaria es imposible para mi estructura familiar de sostener. Un programa unitario es otra cosa, ¿no? Uno tiene otros tiempos para poderlo... ¿Qué te quedó de esa época a nivel escritura? Porque realmente es un ejercicio, 50 páginas por día, es un ejercicio increíble de escritura. Digamos, ¿que te quedó algo de ahora en estos momentos? Mira, Guillermo Sacomano siempre decía, todos los que estudiábamos con él veníamos de trabajar de alguna otra cosa. Unos eran periodistas, otros, él venía del cómic, otros publicistas, otros guionistas como yo. Y él decía, uno tiene que tomar del oficio lo que sirva y tratar de protegerse de lo que no se te ponga el oficio por delante de la escritura. O sea, si vos vas a escribir una novela, como escribirías un guión de televisión, y seguro que va a estar mal. Ahora hay cosas de los guiones que a lo mejor son... te sirven para... Claro. El oficio sin duda, porque esa cosa de ponerte a escribir... a mí en general no me pasa que tenga problemas de la hoja en blanco. Sí me pasa que tengo que tirar cosas que escribo, porque a veces en ese afán de que, bueno, yo me siento y tengo que escribir, escribís, pero después lo relees y no necesariamente es lo que vos querés para tu novela. Pero sí tenés el entrenamiento de la escritura, ¿no? El entrenamiento de la escritura también, eso te lo da el oficio de guionista. Claro. Tenés que tener cuidado en la contracara, que no escribir cualquier cosa porque tenés que completar las 50 páginas que escribías para el guión, porque esto es otra cosa. Una novela tiene otros tiempos, otros ritmos y otro nivel de corrección. Estás buscando otra cosa, estás buscando un manejo del lenguaje que a veces el guión de televisión no te lo permite porque tiene esta vorágine de otra cosa, ¿no? Pero para mí una cosa que es muy útil del guión en sí, no digo del guión de televisión, digo del guión, no del guión cinematográfico, lo que sea, es el manejo de la estructura, porque muchas veces en la escritura literaria la estructura es como dejada de lado, no se la piensa, ¿no? Parece como que en la misma escritura la estructura va a estar... Sí, va surgiendo sola de alguna y a veces no surge, a veces hay que pensarla, porque eso es lo que te sostiene lo demás, ¿no? A veces me ha pasado como... jurado de concursos, ¿no? De novelas que vienen muy bien, y en un momento se empiezan a caer y se cayeron. Y vos decís, parece como que se la quiso sacar de encima, porque no sabía cómo terminar esto, ¿no? Esa sensación de se la sacó de encima al final. Entonces hay algunas cosas que tienen que ver. Y otra cosa que pasa con el guión es que hay muchos guionistas importantes que han escrito o que dan cursos sobre cómo escribir. ¿Por qué? Porque es un trabajo. Entonces, como es un trabajo, se puede enseñar. Parecería que a veces la literatura, ¿no? Una novela, un cuento, es un arte
de hecho lo es, entonces Sí. no hay nada para enseñar, porque es algo que te viene dado, ¿no? O no te viene dado. Sí. Yo Bueno, ese es entiendo un que tema, hay sí. algo digamos, innato, todo lo que vos quieras, pero también para alguien que quiera aprender a escribir hay recursos y al guionista en general le cuesta menos explicarte esos recursos que al novelista, ¿no? Entonces muchas veces en la literatura que te enseña a escribir guiones encontrás algunos recursos de cómo sostener el suspenso, de cómo hacer un punto, de cómo componer un personaje. Te enseñan a componer personajes. Está bien, hay gente que es muy talentosa y a lo mejor no necesita eso, pero Bueno. hay también otro que a lo mejor no es tan talentoso y algunos consejos para cómo componer un personaje, dónde pararte a mirarlo, qué punto de vista para contar una historia, te viene bien que te lo digan y en general el escritor de novelas o de cuentos es más reticente a hablar de la cocina, de cómo se hace que el guionista. Y yo creo que es porque el escribir guiones es un trabajo, ¿no? Claro. Vos fíjate que hay muchos guionistas en distintas partes del mundo que son grandes novelistas y que sí hablan de estas cosas, ¿no? Sí. Como Hannes Kureishi o Philippe Claudel, ellos vienen también de Sí, lo toman también es un trabajo, es verdad, está esa cosa del novelista o del escritor que la concepción, ¿no? De que es como un iluminado, de alguna forma que se sentó a escribir y le salió en busca del tiempo perdido, no sé. Sí. Una cosa así. A lo mejor a Proust sí es un iluminado y le salió así, pero no son todos Proust. Claro, no, pero también está el que trabaja sobre su escritura, ¿no? Están los dos tipos sí. Y no sé si, claro, sobre todo para el que recién empieza, es muy decepcionante esa sensación de no hay nadie que me pueda decir cómo se hace, por dónde empiezo, cómo comienzo. Hay un libro de Edward Said que se llama Beginnings, que es sobre los comienzos de la escritura, que es extraordinario, que es un libro que está solo en inglés y que se usa en las universidades de Estados Unidos, porque allá no tienen tanto prurito de enseñar estas cosas. Pero acá no llegó ese libro en castellano, ¿viste? Y el análisis de cómo se inicia una novela, un ensayo, etcétera, es muy interesante para el que tiene que iniciar algo. No es que te va a dar una receta, porque no existen las recetas para la literatura, claro, pero por lo menos sentir que hay otro que también tuvo ese problema y cómo fueron los modelos de distintas escrituras, ¿no? Me parece que hay un prejuicio también acá, como que si escribís un tipo de libro o lees un tipo de libro de esta clase que estamos hablando, ¿no? Que da herramientas, que da cosas sobre la escritura, como que te leíste un manual o un manualcito. Sí, lo que sobre... pasa es que no hay manuales. Claro. O sea, el suspenso de Patricia Highsmith no es un manual. Vos no vas a salir de ahí, vas a poder escribir una novela de suspenso como puede haber escrito ella las novelas de Ripley, ¿no? Pero sin embargo hay un montón de cosas ahí que te hacen un clic con algo que vos tenés en la cabeza y decís, era así como yo pensaba, o no era así. Y eso después se va sentando y en algún momento te sirve, me parece a mí. Sí. No, me quedé pensando, yo me formé en la Universidad de Buenos Aires y no hay cátedra de escritura creativa. No, eso es... Capaz en otras universidades ahora que se formaron sí. después sí hay. Ahora está en la UNTREF hay uno de en la UNTREF hay una que lleva María Negroni, pero es la primera vez que hay en la Argentina. Pero por eso me parece, es raro que sea algo tan inédito, ¿no? Porque bueno, quizás la formación de letras está pensada para otra cosa, sí, ¿no? Para la crítica, para el ensayo. Obviamente, la gente que hace letras tiene un material tan grande de lectura que seguramente el que quiera ser escritor con ese material tiene muchísimas herramientas. Sí. Pero no está esta parte de la escritura creativa que en otros países es normal, ¿no? Claro, sí, porque sí, en otras universidades del mundo hay cátedras normalmente. Sí. Y que las han dado grandes escritores también, ¿no? Bueno, hacemos una última pausa y ya enseguida volvemos. ¿Qué libro se llevaría a una isla desierta? Libros de historia, porque me interesa la historia. Y libros de conexión con la vida, ¿no? Máximas y pensamientos, ¿no? Porque es lo que nos hace reflexionar generalmente. Algún libro de Cortázar, no sé, para recordar historias que se asocian de su vida a la mía. Un libro de cultura general. Robinson Crusoe. Mi vida de Trotsky. ¿Y qué me llevaría también? A ver. Hay varios. Hay algunos de los escritores argentinos, de Sábato, de alguna de esos. Bueno, alguno de Jodorowsky, que me gusta. Algo de política, seguro, algo de Jaureche. De Cervantes, seguro que sí. Dos, uno en portugués y otro en español. Y